Hoy quiero hablarte de reformadores. Es el último sermón de reformadores. Y quiero hablarte de este reformador que para mí realmente es en el Antiguo Testamento, uno de los grandes, o yo diría que como reformador se lleva la corona. Y era un niño, Josías, el niño rey. Josías era un niño de 8 años. Solo tenía 8 años cuando mataron a su padre Amón. Amón era era rey y solamente reinó 2 años. Y lo mataron. Entonces este niño de 8 años, ¿qué hacen los niños de 8 años? Juegan, ¿verdad? Están con los amigos. No sabemos quién habrá sido los amigos de él, tal vez los que estaban ahí viviendo en el palacio. Y de golpe este niño se transforma en un rey, con 8 años. Entonces este niño que estaba jugando, de golpe se transforma en un rey. Él estaba esperando que ser mayor seguramente, que su padre sea viejito, que su padre muera de vejez para ser rey. Pero de un día para el otro todo cambia. Y con esto quiero decirte que los niños pueden hacer grandes cosas para Dios. Ellos no tienen que crecer, nosotros muchas veces los subestimamos. Nosotros decimos, ay, es un niño, mucho no entiende. Bueno, un niño puede entender si tú lo guías y lo diriges por el buen camino de Dios. Ahora, lo más maravilloso de Josías es que sus padres eran terriblemente, digamos, ellos no eran personas consagradas a Dios, no eran personas que eran temerosas de Dios, todo lo contrario. El abuelo, vamos a empezar con el abuelo. ¿Cuántos abuelos hay acá? Pero ninguno como el abuelo de este rey Josías, porque el abuelo de Josías era terrible. Era uno de esos reyes que dice la palabra que hizo cosas peores que las naciones a las cuales Dios aborrecía sus prácticas. Se metió en idolatría, en hechicería, en brujería, en adivinación, hablar con los muertos, todo tipo de cosas terribles. Sigue por ese mal camino, haciendo cosas terribles. Entonces Josías en realidad era un niño que no sabía lo que era ser temeroso de Dios. Imagínense un niño, 8 años, no conoce nada de Dios, conoce algunas cosas que por ahí había escuchado, pero ve que sus padres están haciendo cosas terribles. Se enfrenta a esto. Josías venía de una línea generacional totalmente corrompida y que esperaban ser destruidos. ¿Por qué? Porque ya los profetas se estaban levantando diciendo, como Israel no se arrepiente, va a venir la destrucción. Así que hoy quiero hablarte de 3 reformas y vamos a leer la Biblia en 3 porciones para que entendamos una por una. ¿Amén? ¿Estás despierto? ¿Estás despierta? Dile al que tienes al lado, tú eres un reformador, una reformadora. Tú vas a reformar las cosas que se hicieron mal en tu casa. Tú vas a reformar. No importa lo que hicieron los abuelos brujos. No importa lo que hizo la abuela yendo a que le tiren las cartas. Tú eres un reformador y vas a romper con eso en el nombre de Jesús. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 34, del 1 al 5. Dice, como les dije, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, o sea, a los 16 años, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Asera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas.
Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Asera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificio. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Entonces dice que a los 16 años él empieza a buscar a Dios. Este niño de 8 años, que ahora era rey, cumple 16 años y comienza a buscar a Dios. Y dice que después, en el año 12 de su reinado, o sea que cuando cumple 20 años, él empieza a limpiar de todas las cosas paganas, idólatras, que sus padres, sus antepasados habían hecho. Saben que cuando nosotros vivíamos en Argentina, en la iglesia donde nos congregábamos, una vez al año había la semana de santificación, me acuerdo. Entonces esa semana, una vez al año, todos buscábamos la santificación. Era oración, ayuno y todos los días íbamos a la iglesia, toda la semana, orando por santidad, por santificación. Para derribar esos altares que muchas veces están en nuestros corazones, de idolatría. No, pero yo no soy idólatra, dicen algunos, ¿verdad? Pero hay mucha idolatría y no necesariamente son estatuas. Pueden ser para los jóvenes cierta música que están escuchando. Yo les conté hace meses atrás que Dios me dio el Señor un sueño horrible. Y en ese sueño yo veía a los jóvenes escuchando ciertas músicas y se iban a un lugar lleno de fuego. Y yo me iba para el otro lado, para uno que era chiquitito, un camino bien finito. Y yo miraba y veía a esos jóvenes que se estaban yendo porque la música los estaba atrayendo a ese lugar. Y esas son idolatrías que muchas veces están en nuestros corazones. Idolatrías que parecen inocentes y que no parecen idolatría, pero ahí están. El dinero, el materialismo es una idolatría para aquellos que están atrás de la idolatría. Yo hace unos meses atrás hablé de objetos que nos maldicen. Pero como hay gente nueva, yo quiero volver a repetir esto. Hay cosas en nuestros hogares que no son de bendición. La primera reforma es purificación de los objetos de paganismo, ocultismo e idolatría. Ahí está. Cuando nosotros hacíamos esa semana de purificación, mirábamos en la casa, mirábamos en nuestra casa si había algo que pudiera estar ofendiendo a Dios. Y teníamos que limpiar la casa. Pero yo no agarro nada que pueda ofender a Dios. Tal vez tú no, pero tal vez alguien en tu familia sí. Tal vez están guardando cosas que no son de bendición para tu hogar. Ah, no, pero yo no agarro nada. Bueno, pero tienes que pedirle a Dios que te empiece a mostrar si hay algo en tu hogar que pueda estar ofendiéndolo. Que pueda hacer algo de maldición en tu casa. O que pueda hacer algo que no, tu hogar no está limpio, tu hogar no está puro. Una de las cosas que nosotros hacemos es que si nos mudamos a un lugar, oramos por ese lugar. Pedimos perdón por los pecados que se cometieron en ese lugar. Ungimos ese lugar con aceite. Así que si tú te estás mudando, ya te moviste de un lugar a otro, tienes que pedir perdón por las cosas que se han hecho, se han dicho en ese lugar. Tú no sabes quién fue la persona que vivió ahí antes. Tú no sabes si esa persona estaba haciendo algún tipo de idolatría, de conjuro, de lo que sea. Tú no lo sabes. Tú tienes que pedirle perdón a Dios y consagrar ese lugar para Dios. Ungir con aceite ese lugar y entregárselo al Señor. Lo mismo en tu casa. Tú tienes que ir a ver tu casa. Tú tienes que mirar lo que hay en tu casa si hay algo que pueda estar ofendiendo a Dios. Pedir perdón y en el nombre de Jesús romperlo o tirarlo. Porque Dios desea que tu hogar sea un lugar santo. Dice que Josías fue por toda la tierra, fue hasta los lugares más lejanos. Él iba y ahí ordenaba que se destruyera todo. Él no dejó ninguna parte del territorio que le correspondía a él estar como rey, con altares o con cosas que pudieran estar afectando.
Él se aseguró de que hubiera purificación. Y fue un reformador, un tremendo reformador. Y tenía solo 20 años cuando lo hizo. A los 16 comenzó a buscar a Dios. Por eso yo creo que nuestros jóvenes pueden buscar a Dios y ser tremendos reformadores. Tremendos reformadores. En esta sociedad que está contaminada por todo tipo de males. El ocultismo nos está invadiendo. No necesitamos tener años y años, ser mayores para ser reformadores. Un joven lo puede hacer, pero un hombre mayor también lo puede hacer. Porque Dios no discrimina a nadie. Está buscando tu corazón. Que digas, quiero empezar por mi casa y quiero seguir por lo que sigue, pero quiero tener una vida santa, limpia. Podemos acumular objetos que nos han regalado. Y voy a poner, ahora sí ponme por favor, la primera reforma es eso, algunos objetos que a veces no nos damos cuenta y que pueden estar en los hogares. Por ejemplo, te regalan eso que está ahí arriba, el primerito, que son así como cadenitas. Te regalan esas cadenitas. Esas cadenitas son piedras energéticas. Te regalan cristales, que ahora está muy de moda poner cristales. Todo eso ya está trabajado. Te regalan pirámides, ya sabemos lo que significan las pirámides, ¿verdad? Te regalan los gatos, están muy de moda los gatos de la suerte. Los gatitos de la suerte están muy de moda, que son así como doraditos, todo puro gatito, los gatitos de la suerte. Qué bonito, a mí me lo regalan y yo me lo quisiera poner en el escritorio, pero eso ya está consagrado para algo. Te regalan esos, ¿cómo se llama? Dream catchers, que agarran los sueños. Son religiones. Nosotros a veces pensamos, ¡ay, qué lindo adornito! Y no lo ponemos en la cama. Ya fue consagrado. Estampitas. Ay, no queremos hablar en la iglesia evangélica para que no se ofendan los católicos. Pero yo quiero decirte con mucho amor, ay, pensé 2 veces en poner la estampita del corazón de Jesús. Pero lo tengo que poner porque quiero decirte que a Dios no le gustan las imágenes, ni siquiera su propia imagen, porque nosotros no sabemos cómo era Jesús. No podemos decir, este es Jesús, lo voy a dibujar a Jesús. No podemos orarle a una imagen, porque es una imagen. Dios nos da acceso libre a hablar con Él directamente. No podemos poner nuestra oración en una fotito. Tenemos que hablar con Él. A Dios no le gustan las imágenes. En todo el Antiguo Testamento hubo problema con las imágenes. Así que si encontramos una estampita en nuestra casa, no tiene crucifijos. Hay gente cristiana que usa crucifijos. Jesús ya resucitó, hermano. Está bien que tú recuerdes que Él fue a la cruz, pero ya resucitó. No lo lleves crucificado en una cadena, porque Él se levantó de los muertos. Por eso usamos la cruz vacía, si quieres usar, y si no la quieres, no uses cruces. O si quieres usar, sabe que la cruz está vacía, Él está vivo, Él no está muerto. Amén. Tenemos ahí libros de Nueva Era, Pablo Coelho. Lo puse a Pablo Coelho porque yo antes de convertirme me leía todos los libros del Pablo Coelho. Nueva Era. Por eso nuestras iglesias están llenas de confesión positiva. La gente no sabe la diferencia entre confesar la Biblia y confesión positiva. Una cosa es que tú confieses la Biblia porque le estás creyendo a la Biblia. Y otra cosa es que voy a tener dinero, me levanto, voy a tener dinero. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mi proveedor. Yo tengo que confesar la palabra de Dios, no la confesión positiva. Me veo en el espejo y ahí ponen los post-its esos. Soy bella, soy linda, soy amada, soy esto. Bueno, si lo dice Dios, sí. No si te lo dice el psicólogo o el coach. Si lo dice Dios, no, la Biblia dice que soy amada, que Dios me amó. Y la palabra va a tener poder sobre tu vida. No lo que te dice el life coach.
Esos coach que salen ahora. Yo tengo acá mi coach. La palabra de Dios, el Espíritu Santo es mi coach. Gloria a Dios. ¡Qué mejor! Ya pagó todo el precio para darnos los mejores consejos. Bendito es el nombre del Cordero. ¿Qué tenemos ahí? El atalaya. ¡Uy! Usted va caminando o le tocan la puerta a los hermanos. No son, bueno, perdón, que hoy me dio un ataque, un balde de sinceridad. Pero los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Porque ellos no confiesan a Jesús como Dios. Para ellos Jesús no es Dios. Y si usted estuvo en los testigos de Jehová, o si usted tiene material de los testigos de Jehová, usted tiene que saber que ellos no reconocen a Jesús como Dios. Entonces, no tienen la doctrina cristiana. Y si usted le ha regalado esos libritos, usted no tiene que quedarse con esos libritos. ¿Para qué quiere los libritos cuando son doctrinas que la Biblia dice que no es la doctrina de Dios? Y usa un término bien fuerte. No, Dios no aprueba ese tipo de material. Dios no aprueba ese tipo de revista. Son gente muy linda, son gente buena, pero lo que es doctrinalmente están errados, porque Jesús es Dios. Dios se hizo carne y vivió entre nosotros y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ascendió al cielo y vendrá pronto. Y nosotros confesamos lo que dice la palabra de Dios. Así que si usted tiene ahí algún regalito, un tratadito que le dieron, deshágase en el nombre de Jesús. Porque no es esa la palabra de Dios. Y usted no tiene que tener eso en sus hogares. ¿Para qué? ¿Qué más? Eso. El ojo. Ah, bueno, voy por el horóscopo. Los horóscopos. Qué risa nos dio una vez con un muchacho nuevo. Estábamos en Argentina nosotros. Y mi esposo dijo en chiste, le digo a mi esposo, no hagas chiste porque la gente no entiende tus chistes, pastor. Él hace chiste y la gente muchas veces no lo entiende y piensan que es en serio. Entonces él empezó a dejar de hacer chiste porque la gente no lo entiende. Entonces le dijo, ¿y ustedes cuándo nacieron? Y mi esposo, nosotros en septiembre, somos de Virgo, jajaja, dijo él en chiste. Y el muchacho, yo también soy de Virgo, bien. Y le digo, no, es un chiste. Ya no hizo más chiste mi esposo, porque dice, no va a ser que la gente empiece a pensar de que yo creo en cosas, ¿no? Hace otro, usted sabe que el pastor es chistosito, ¿no? Por ahí estoy yo tratando de... Cuidado. Es chistosito. Entonces le dijimos, no, nosotros no creemos en los horóscopos. En la adivinación del futuro. No, ahí está el horóscopo. Hay mucha onda astrólogo. El solcito y esos angelitos que se venden ahora, que el angelito está así, todo astrología, ¿no? Le hablan a los ángeles, lo llaman con campanas a los ángeles, pura astrología. Y a nosotros nos regalan a mí me regalaron unos cuadritos con la luna, con el angelito, con los solcitos. Gracias, que Dios te bendiga. Señor, rompo este nombre de Jesús. ¡Pum! O sea, porque hay gente que te lo regala y en realidad no me lo dio en la mano, me lo mandaron. Y cuando yo lo abro y lo veo lo que es, dije, claro, la persona no conoce a Dios, no sabe, no discierne. Habrá dicho, ay, esta cristiana, le voy a mandar los angelitos esto. Pura astrología era. Y lo rompí en el nombre de Jesús. Es el ojo que lo ve todo. Le regalan cadenitas, le regalan pulseritas. No, hermano, eso no es de Dios. Uy, ¿quién conoce la cinta roja? ¿Para qué la cinta roja? Para la envidia. No, hermanos, sáquese la cinta roja de la envidia, que eso es re de curandero, no, nada que ver en el nombre de Jesús, cancelamos eso. El mal de ojo lo cancelamos, eso son opresiones, eso es un espíritu opresivo, que tú tienes que orar, Señor, reprendo el espíritu opresivo. Nada que mal de ojo, que el ojeo, ¿quién me cura del ojeo? No, hermano, en el nombre de Jesús. Y si lo has hecho, te arrepientes en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Bueno, los cristales,
R, las películas R. ¿Un cristiano puede ver películas R? ¿Qué tiene que hacer usted viendo película R? Yo vi una sola película R y se llama The Passion of the Christ. Sí, la pasión de Cristo es R, lo que pasa es que es muy impactante. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ver películas R? No. Porque si es R es porque hay cosas que no son aptas para un niño. Y si no son aptas para un niño, quiere decir que tiene escenas fuertes. Y nosotros no tenemos que llenarnos de eso, porque la Biblia dice que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Y si tú dejas que en tus ojos entre en ese tipo de porquería, tu cuerpo va a estar contaminado. Y una cantidad de cosas que hacemos, que leemos, que escuchamos, libros. ¿Había otro libro ahí? Bueno, ya hablé de los libros de la nueva era. Transforma tu vida, la nueva era. Lucha por tus sueños. ¿Cómo superar los momentos de crisis? Y yo quiero decir que tristemente las librerías cristianas están llenas de libros de nueva era, lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Cuidado con lo que leen, no todo viene de Dios. Y no hay discernimiento. Porque a las iglesias mismas hacen yoga, sabiendo que el yoga es el brazo misionero del hinduismo. O sea, acá mandamos misioneros, allá mandan los profesores de yoga. Es el brazo misionero del hinduismo. Entonces, hay muchas iglesias que están oscuras, no disciernen entre lo bueno y lo malo. Así que es tiempo de derribar todo tipo de altar que pueda haber en tu casa. Tú tienes que tomar un tiempo para decir como familia, vamos a orar y vamos a ver que en nuestra casa, y por supuesto otras cosas que ustedes ya saben, no tengo que decir, ¿no? Revistas que no corresponden, cosas que ustedes no tienen que tener en su casa. Vamos a ver, vamos a orar, yo con lo mismo, con mis propios hijos, vamos a ver ese video. No, ese video no, ese tampoco, ese es el otro. Hay hijos de pastores que le dicen a mi hijo, ¿y vos jugás a este? Y mi hijo, no, claro, nosotros hay un montón de cosas que no los dejamos. Porque hay muerte, porque hay cosas que nosotros no vamos a aceptar. Entonces yo prefiero mantener mi casa pura, limpia, y te doy ese consejo porque Dios te va a bendecir tus generaciones, amén. Hay cosas que tenemos que pedir perdón. La primera reforma vino con los objetos de paganismo, de ocultismo y de idolatría. Cancela eso de tus generaciones, rompe eso de tu casa, no permitas que estén en tu casa. Vamos a leer ahora segunda de Crónicas 34 del 8 al 13, voy a agarrar solo algunos de estos versículos. Dice, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país, lo que hablamos recién, y el templo, que también el templo habían puesto imágenes, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Ojacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Estos hombres le dieron al sumo sacerdote Hilcías el dinero que había recaudado los levitas que servían como porteros en el templo de Dios. Las ofrendas las traía la gente de Manasés, de Efraín y los que quedaban en Israel, al igual que la gente de todo Judá, de Benjamín y de Jerusalén. El sumo sacerdote le confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez, ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los obreros servían fielmente bajo el liderazgo de Jaat y Abdías, levitas del clan de Merari, y de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios, incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. La segunda reforma fue una reforma donde él reconstruye y cuida la casa de Dios. ¿Qué es lo que hace primero? Primero arranca todo el paganismo, saca toda la idolatría y ahora se enfoca en la casa de Dios. Es lo que tienen que hacer ustedes, arrancar todo el paganismo, toda idolatría, todo lo que no sirve en sus hogares y ahora enfocarse en la casa de Dios, a reconstruir la casa de Dios.
Todos debemos edificar la iglesia. Y estar dispuestos a ser usados donde se nos necesite. Porque acá había levitas que eran expertos en tocar la lira y la trompeta. Ahí lo dice la palabra de Dios. Dice que ellos eran, el versículo 12, eran músicos hábiles. Sin embargo, en este momento de restaurar la casa de Dios, ellos son puestos a hacer diferentes oficios, a supervisar, a ser secretarios, a ser oficiales, a ser porteros, a recaudar el dinero, a supervisar a los trabajadores. Entonces, en el momento donde hay que edificar la casa de Dios, tenemos que estar listos y dispuestos a ser usados donde se nos necesite. Amén. Pero Josías era hábil, tenía 20 años, pero era bien pila, ya desde los 8 era pila, ¿verdad? Bien pila, bien despierto. Entonces agarró gente puntual, agarró a un gobernador, le dijo, vos como ya sabés gobernar, te voy a poner a supervisar. Agarró al hijo del historiador real, o sea, el que seguía era el hijo del que conocía toda la historia. Entonces, para restaurar tenés que conocer la historia. ¿Cómo era el templo? ¿Qué se ponía acá? ¿Qué se ponía allá? Personas claves. Agarró personas claves. Y en la iglesia tenemos personas claves. Tenemos personas que están listas para dar una palabra, una enseñanza, para guiar en la restauración, para guiar en la edificación de la iglesia. Así que quiero decirle de que todos podemos tener fraternidad, hermandad, amarnos unos a otros. Pero cuando usted tiene preguntas, cuando usted quiere saber cómo se edifica la iglesia, cuando usted quiere saber algo de la Biblia, usted tiene que ir con las personas que los pastores apoyamos. ¿Me explico? Si hay un encargado en un área, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago para esto? No, yo quiero ser independiente. Nosotros teníamos una familia no hace mucho, hace poco teníamos una familia acá. Y me dijo, yo me voy porque nosotros somos independientes. Y acá hay que pedir permiso, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. El tema es que cuando sos independiente, Satanás te agarra solito, solita. ¡Qué lindo para el diablo! Sí, ustedes son independientes, no pidan. Ustedes pueden solitos, le dice el diablo. ¿Cómo no conocen al diablo? ¿Cómo no conocen a Dios tampoco? Porque podemos hablar de Dios y no conocer a Dios. Podemos llenarnos la boca de Dios y no conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que el cuerpo no puede estar desprendido. El que conoce la palabra de Dios sabe que ser independiente es lo peor que pueden hacer. Es lo peor porque se entregan a Satanás y entregan su familia al diablo. Soy independiente. Nosotros con el pastor nos quedamos y decimos, ay Señor, ten misericordia, piedad Dios. Yo les quiero decir que soy dependiente de Dios y de la iglesia. Yo soy dependiente de Dios y de ustedes. Yo dependo de Dios, pero también dependo de sus oraciones. Yo no lo puedo hacer sola. El pastor no lo puede hacer solo. Yo tengo pánico y terror de hacerme la independiente. Porque conozco que me hago la independiente y ahí está el diablo. Gozoso, danzando, porque acá llegó la independiente. Ay, hoy me levanté, no sé. No me animo a vivir sin la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque Satanás le tiene miedo a la iglesia que opera a través del poder del nombre de Jesucristo. Así que yo soy dependiente de Dios, pero soy dependiente de su cuerpo.
de su iglesia, yo dependo de sus oraciones. El pastor también. Cuando yo tuve que tomar la decisión de ir a mi casa a ver a mi mamá, fue la última vez que la vi. No sabía qué hacer, se tenía que bautizar Elian, no sabía qué hacer. Entonces me fui, estaban en la cocina los hermanos, los encargados, los líderes, y dije, no sé qué hacer, mi mamá está así, oren por mí, que Dios nos dé paz, ¿qué tenemos que hacer? No sabíamos qué hacer, no sabía si era algo momentáneo o era algo grave, y oraron, y ahí todos tuvimos paz, que yo fuera. Y fui, y fue la última vez que la vi, pero fui con la paz, con la paz. Y todos ahí buscándome los tickets, los pasajes de avión. Aleluya. Y así bajaron de cuánto, de 1,000 y pico bajaron a 600. No, sigamos orando, oramos una vez más y bajaron $600. Ese es el poder de la iglesia, hermanos. ¿Usted quiere vivir sin iglesia? Yo no quiero vivir sin la iglesia. Yo no quiero vivir sin la cobertura de la iglesia. No me animo, no me atrevo. Tenemos que edificarnos, tenemos que edificar la casa de Dios. Nos necesitamos unos a otros. Entonces Josías tenía ese equipo que le decía al levita, mira, vos tenés que estar pila, tenés que estar atento, no tenés que estar acá donde estoy. No, tenés que estar pila, tenés que estar atento. Los levitas de la casa, tienen que estar atentos. Yo les dije algo a los levitas el viernes, se lo vuelvo a repetir. Cuando agarra a alguien un micrófono, se lo digo a todos para que ya lo sepan, testigo a todos. Cuando alguien agarra un micrófono para orar, los levitas ya tienen que estar adorando. Ya tienen que estar atentos, enfocados, sharp. Vamos a adorar, a acompañar la oración, porque la iglesia necesita no sé quién mira, tanto necesita de ustedes. Necesita de Amber, de acá la hija de la señora, del señor Lucas. La iglesia necesita de ustedes. Nos unimos y somos imparables. La oración y la alabanza juntas es una bomba para el reino del infierno y adoración profunda delante de Dios. Necesitamos que el levita esté enfocado. Todos los levitas estaban enfocados. Estos levitas dijeron, cantamos pero supervisamos. Sí, tocamos la guitarra, el piano, el violín, lo que sea, pero estamos también siendo secretarios cuando nos necesitan. Estaban pilas, estaban sharp, estaban en el espíritu. Estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, es tiempo que tú digas, yo también quiero edificar la casa de Dios. Yo quiero ser una persona que reforme parte de la reforma que Dios está queriendo hacer en este tiempo, porque Cristo viene pronto. Amén. Tercer reforma. Dice, versículo 14, acá termino. Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, o sea, se pusieron a trabajar, a limpiar, a hacer todo, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró. Pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice. Él se da cuenta de que no estaban cumpliendo la ley. Versículo 22. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Shalum, hijo de Tikva, hijo de Harras, el encargado del guardarropa del templo. Ella, 23, ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey
de Judá se cumplirán. Hasta ahí. Ahora vamos al 26. ¿Qué es lo que pasó? Había una palabra profética que habían hecho tanto mal el padre y los antepasados de Josías que Dios había determinado que los iba a destruir. Pero Josías dice que se arrepintió, dice que se conmovió, dice que se rasgó las vestiduras cuando se dio cuenta que estaban desobedeciendo a Dios. Entonces, ahora vamos a leer el versículo 26. Y dice la profetisa: vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que te hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. La tercera reforma es que Josías restaura la autoridad suprema de la palabra de Dios. Josías se da cuenta que la Biblia, en ese momento eran los rollos, estaban en el templo, en algún lugar. Cuando se empieza a limpiar, se empieza a restaurar, encuentran el rollo y él se da cuenta de que estaban en pecado. Y empieza a llorar, se compunge su corazón, se arrepiente, se rasga las vestiduras. Oh, Dios mío, ten misericordia. Y Dios lo escuchó. Estamos en una crisis tremenda de la palabra de Dios. Estamos pasando por un tiempo tremendo. ¿Quieren ustedes saber por qué? Oh, métanse en el YouTube. ¿Sabe lo que está pasando en los púlpitos? A mí me pueden recontracriticar si alguien ve, porque como no estoy usando falda, me pondrían Jezabel, de todo, ¿no? Porque muchos piensan que si no usas falda sos Jezabel. Bueno, está bien, que Dios los bendiga. Pero hay mucha crisis en los púlpitos. Yo les voy a decir por qué. Se está acostumbrando a que se lee un versículo, un solo versículo. Y después media hora hablar de los sentimientos, de las emociones, de las historias, de un montón de cosas. Y está muy bien usar ilustraciones. Yo las uso, el pastor las usa, las necesitamos. Pero hermano, la gente no lee la Biblia en la casa. Y cuando llega a las iglesias se lee un solo versículo. Y la gente habla del corazón. Los pastores últimamente, los predicadores hablan de corazón a corazón. Y son los más exitosos. Son los lugares que se llenan. Porque el movimiento de emociones funciona. Funciona que te muevan las emociones. Pero nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Tiene que haber Biblia en el púlpito. Tiene que haber 25, 30, 50 versículos. Tiene que haber Biblia. El que te va a cambiar la vida, el que va a romper las estructuras, es la palabra de Dios. No mis emociones. No mi corazón hablando a tu corazón. Te voy a conmover el corazón, pero no va a haber un cambio. No quiero hablar de mi corazón. A mi corazón hoy está así, mañana está así, pasado está de otra manera. A ti no te tiene que importar cuando te hablan del corazón. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. A ti te tiene que importar que la palabra de Dios entre a tu corazón. No la emoción del pastor, de la pastora, de quien sea. La palabra de Dios es la que tiene que entrar a tu corazón y va a romper las estructuras y los yugos, va a quebrantar los tuétanos y va a ser para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Renuncia a hablar del corazón. Mi corazón, es que yo te siento a decirte que te amo. Sí, ya sé, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Está bien que lo digas en un café, está bien que lo digas mientras están ahí sentados comiendo. Pero el púlpito se usa para hablar de la palabra de Dios. El púlpito es para exponer la palabra de Dios.
No estamos aquí para que nos llenen de dulzura el oído. Estamos aquí para que como Josías leamos la palabra de Dios y si hemos hecho algo malo, nos compungamos y pidamos misericordia. Para eso estamos, para que la palabra de Dios traiga vida a nuestra vida. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios estaba determinado a destruir esa generación. Pero cuando vio que Josías se arrepintió, se rasgó las vestiduras y pidió perdón, la Biblia, la palabra, le trajo vida. Y Dios dijo, te vas a morir en paz y no vas a haber destrucción. Tu generación no va a haber destrucción, porque tú recibiste la palabra en tu corazón. Tú te humillaste, tú pediste perdón. Tal vez tus padres, tal vez tus hijos estén haciendo lo malo delante de Dios, pero tú te humillas, te arrepientes, pones en alto la palabra de Dios y le dices, hijos, acá está la palabra de Dios. Yo me arrepiento y me humillo y la calamidad no llegará a tu casa. Tenemos que amar la palabra del Señor. Como pastores vemos muchas personas que están estancadas, a veces en cosas importantes y a veces en cosas pequeñas. Y nos damos cuenta que no leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia, si conocieran la palabra de Dios, entonces podrían avanzar en su vida. Porque la Biblia tiene todo lo que tú necesitas para crecer y avanzar. Está todo aquí. Aquí está. Este texto, perdón, yo no puedo hablar de la Biblia porque cada vez necesito anteojos más grandes. Oren por mi vista. Me siento más cómoda con las letras así, hermano, enormes. Acá tengo las letras enormes. En mi casa sí tengo una Biblia así grandota. Pero este texto es maravilloso. Ay, amo la palabra de Dios. La amo con todo mi corazón. Y si tú eres ese reformador que le da la autoridad suprema a la palabra de Dios, no lo que te gusta escuchar, lo que está escrito acá. Primero, derribó los altares, la idolatría, el ocultismo. Segundo, construyó la casa de Dios, reconstruyó las cosas, puso a trabajar a la gente en la casa del Señor. Y tercero, levantó la autoridad de la palabra de Dios en su vida y en el pueblo que él estaba guiando. Esta palabra santa, sagrada, te trae vida, te trae vida.